tardes, amigos del Siglo Durango que nos acompañan en esta transmisión, una más del Siglo TV en podcast. Está con nosotros como invitado aquí en el estudio Óscar Mendoza, un reconocido artista duranguense. Él va a estar aquí con nosotros pues teniendo una charla hablando del panorama cultural en Durango. Y pues te quiero dar la bienvenida, Óscar, por acompañarnos aquí, por darte este tiempo para llevar a cabo esta charla. Como siempre, gracias por la invitación, Daniela. No, pues muchas gracias a ti por aceptarla. Y me gustaría poquito antes de que empezáramos con esta plática, hablar un poco de ti, de tu trayectoria, de cómo está ahorita también Óscar Mendoza, en qué momento está, y pues hacer una pequeña introducción. Voy a leer una parte de tu currículum, nada más como una breve introducción. Bueno, Óscar Mendoza nació en diciembre de 1959 en Durango, Durango. Él tiene el título de pintor, escultor y grabador por la Escuela de Pintura, de Escultura y Artesanías de la UGED. Fue educado en los procesos creativos del maestro Guillermo Bravo Morán, colaborador distinguido en distintos proyectos muralísticos del maestro David Álvaro Siqueiros. La obra plástica de Óscar Mendoza se encuentra actualmente custodiada y en el acervo plástico de importantes fundaciones como la Jiménez Godoy en Murcia, España, y la Fundación Arte Cobi en la ciudad de Madrid, España. También el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Es propietario de parte importante de su producción artística. En el año 2023, su obra gráfica fue seleccionada para el concurso del Premio Nacional de Grabado Guillermo Ceniceros de la ciudad de Durango. También impartió 2 cursos de grabado en la técnica de buril, uno en la ciudad de Toluca, Estado de México, en el taller especializado de grabado Rinoceronte Magenta, y en la ciudad de Durango, dentro de las instalaciones del taller de grabado Guillermo Ceniceros en el museo del mismo nombre. Y bueno, pues un sinfín de exposiciones individuales y colectivas. Entonces, pues platícanos un poco de cómo estás ahorita. Nos encontramos plácidamente dispuestos para confrontarnos al siguiente proyecto, ¿sí? ¿Y eso qué significa, a fin de cuentas? Que me encuentro bien, ¿sí? Y que estamos trabajando en lo nuestro, que es lo plástico. ¿Sí? Para mí es difícil hablar del grabado sin acordarme de ti. O sea, creo que es una parte que yo identifico inmediatamente de ti. Creo que es algo muy reconocido y pues en ese sentido me gustaría que tuviéramos esta charla enfocándonos a todo lo que es ahorita el tema cultural en Durango. Hablábamos en estos días de cómo está ahorita viéndose la cultura en la entidad. Hablamos mucho de que la gente dice que ciertas cosas son cultura, otras cosas no son cultura, pero en sí el término cultura, ¿a qué corresponde? Corresponde a todo, ¿sí? Pero obviamente, sobre todo a los administradores de la cultura, en este caso de Durango, les conviene enfatizar ciertos aspectos de eso que forma parte de la cultura. Ellos tienen su línea normalmente encaminada a la masa, ¿sí? Y se supone también por estrategias políticas que si tienes a la masa satisfecha, pues entonces va a tener muchos menos problemas de exigencia el ámbito administrativo dentro de lo político. Claro. ¿Sí? Eso como introducción, ¿sí?, a la pregunta que me haces. Sí, porque ahorita una parte de la discusión que siempre hay cuando se habla de cultura es lo que es y no lo es, pero bien dices tú ahorita, no, la cultura lo es todo. Y la cultura que hay ahorita no es la misma que hubo hace 10 años. Entonces va evolucionando conforme la sociedad, ¿no? Ahorita hace poco pues vimos la presentación de la cartelera de la feria y ahí surgió otro tema que si bien no está encaminado pues a la pintura o a toda esta parte plástica, sí está encaminada a otra parte de las mismas artes como la música. Entonces entra este punto que mencionas ahorita de lo que se hace por las masas, ¿no? Sí. ¿La viste, la cartelera? Sí la vi, pero he perdido la costumbre de examinarla porque de unos años para acá ha variado muy poco. Uh-huh. ¿Sí? Y hace algunos años yo tenía la esperanza de que se mostrara ante la sociedad
en este caso de la masa, ¿sí? Aspectos culturales que también le competen, ¿sí? Y que es necesario que se tengan a nivel individual y general dentro de la masa. Claro. Sí. Porque sería un plus dentro de nuestra sociedad duranguense. ¿Sientes que de alguna manera la formación de públicos está siendo orientada de una manera diferente o que no se está haciendo o sí se está creando en cuanto en este caso, por ejemplo, las actividades que se hacen por parte de las instituciones hasta ciertos públicos y dejando de fuera estos otros? La manipulación de la sociedad siempre ha sido un factor importantísimo dentro de cualquier administración, ¿sí? Es absolutamente necesario, sobre todo también para evitar el desorden. Y sabemos que en cualquier sociedad el orden es fundamental. Sí, si ese orden se fundamenta, se sustenta en que la masa esté satisfecha, entonces nos deshacemos de un problema de seguridad. Claro. ¿Sí? Está a gusto la masa. Pero volviendo al tema de las carteleras, los artistas invitados, porque son artistas, son profesionales de su actividad, saturan esa cartelera. Yo pienso que cualquier administración pública debería dejar espacios a esa otra cultura que es más elitista. Y es más elitista porque exige un pensamiento, un análisis mucho más amplio del panorama, no solo local, sino mundial. ¿Sí? Es cultura, vamos a llamar más introspectiva, más profunda del acontecer cotidiano en el mundo. ¿Sí? Sería muy necesario. Eso enriquecería el pensamiento de nuestra sociedad duranguense. Y sería muy bueno que dentro de un panorama de 20 artistas invitados, contratados, ¿sí? Aunque sea uno, ¿sí? Se dirigiera a enriquecer, ¿sí? Como lo he dicho, la identidad cultural más profunda del duranguense. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Ya que la cartelera se distingue por los eventos musicales, ¿sí? Se podría aprovechar para que participara dentro de esa masa de espectáculo, ¿sí? El canto cardenche duranguense. Claro, que es único. ¿Sí? Es único. Y al decir único, son palabras mayores, ¿sí? Y eso enaltecería al gobierno promotor. ¿Saben qué? En Durango, y se extendería, no nada más a Durango, porque es un evento, mucha gente viene de fuera del estado de Durango, sí, inclusive del extranjero, a checar espectáculos que se presentan en la feria, estamos hablando de la feria, en Durango. Y sería importante meter ahí, por ejemplo, el tema de las cardencheras, que son una parte de la identidad de Durango, ¿no? Por supuesto. Y que encima de todo son las últimas que hay, porque tenemos a Zapioris y tenemos a ellas. Vaya o no vaya gente al espectáculo, pero ya estaría ahí. Y habría unos curiosos, ¿sí?, que tienen gusto por, vamos a poner un ejemplo, por Julián Álvarez, que no es el que se presenta, creo, en esta ocasión. ¿Sí? Pues, oye, ¿has escuchado, sabes de lo que llaman canto cardenche de Durango? No es pasito duranguense, no, mi estimado. Vamos a escucharlo, por curiosidad. Y entonces se darían cuenta de eso, eso que puede hasta resultar extraño a nivel de espectáculo, pero que es canto, claro, pero que es propio, exclusivo de la región norte de Durango
y sur de Coahuila y Chihuahua. E insisto, sería un plus para el gobierno de Durango. ¿Sí? ¿Sabes qué? Estos sí están haciendo algo importante por fomentar, por crear una identidad cultural en el duranguense, aquí y en el extranjero. ¿Sí? En este momento, por desgracia, se ubica a la gente de Durango, ¿sí?, como identidad, ¿sí?, el símbolo del alacrán. Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Y yo pienso, creo, que es mucho mejor que nos identifiquen, porque de aquí somos los cardencheros. Uh-huh. En este momento está totalmente en la ignorancia el concepto de la sociedad duranguense. Yo estoy completamente seguro que cualquier duranguense se sentiría orgulloso de decir al mundo, ¿sí?, qué es el canto cardenche. Sí, de hecho, si ahorita nos salimos a preguntarle a la gente, mucha gente no sabe qué es el canto cardenche, ni mucho menos sabe que de dónde viene, desde cuándo existe. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la profundidad? Concepto? Y me refiero al canto cardenche. Por decir algo, sí, ¿verdad? Claro, ahondando, porque la verdadera identidad, la más importante, es la que escarba en las profundidades uh-huh. de las tradiciones. ¿Sí? El canto cardenche adquiere su fortaleza, sin ir demasiado en lo profundo, ¿sí?, hace más de 100 años. Sí. Es profundo, es una raíz muy importante, bien arraigada en esa comunidad. ¿Sí? Esa es una identidad que creo yo que es muy valioso y que no hace falta demasiado pensar por parte de los administradores del gobierno para reconocerla. Y ¿sabes qué? Esto es bueno. Esta es una moneda de oro. Esto nos va a representar aquí y en el extranjero, en todos lados. Y con ellas pasa lo que ha ocurrido con otros artistas de Durango. Hace poco, de hecho, entrevisté a las cardencheras y Alma me platicaba que este punto de que nosotros a veces no nos guste o no sepamos qué es, en este caso, el canto cardenche, se debe a que desconocemos nuestra identidad, porque es parte de nuestra cultura. Entonces ella decía, no se necesita mucho para poder nosotros darnos a conocer más. Simplemente necesitamos que haya interés de que se haga. Porque sí, somos reconocidas fuera de Durango, en el extranjero, uh-huh. Nos han entregado como varios reconocimientos, somos parte del patrimonio, pero en Durango, ¿qué pasa? Ese tipo de espectáculos se quedan en el teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es más selectivo, pero ¿por qué no pensamos, como dices ahorita tú, llevarlo a un mayor público, no? Sí, y mucho más importante, ser parte de una identidad cultural más inteligente. Uh-huh. Y ahora lo estamos viendo, de hecho ellas eran parte de la entrevista que les estuve haciendo y ellas platicaban desde dónde viene todo esto y la falta que hace, pues más intención, lo decía Alma, más querer. Porque dice, claro que hay apoyo, claro que hay espacios, pero necesitamos más. Yo no sé cuánto le pagan, por ejemplo, a los participantes en estas carteleras, pero creo que con mucho más poco, ¿sí?, se podría apoyar a estos conceptos de los que estamos hablando. Artistas locales, o sea, sí, tenemos al cardencheras. Pero yo soy de la idea de que se les debe de pagar igual. Claro. Para que esto crezca. Porque en la sociedad actual, tanto vales por cuánto recibes. Claro. ¿verdad? Sí. Si a mí me das un sueldo bajo, entonces valgo poco. Pues, lo minimizas. Dice, esto se me hace que no tiene el valor. Así es la sociedad actual. Y tenemos que ir a la par también de ello. ¿Se puede? Yo pienso que sí se puede. ¿Sí? Yo creo que sí. Falta intención, sí, me dijo Alma. Pero esa intención tiene que estar marcada por un entendimiento de las reales posibilidades de este factor de cultura. ¿Me conviene o no me conviene? Viajar a China, ¿verdad? ¿Sí? Con los cardencheros,
¿sí? ¿Me conviene o no me conviene mostrar esto a China? Claro. Para que los empresarios lleguen y dicen, oye, ver todas esas posibilidades. Fui a Durango porque vi algo mucho, muy interesante, que es único, es auténtico, ¿va? ¿Sí? Y es un lugar que vale la pena tomar en cuenta, ¿sí? ¿Va? En fin, hay muchas posibilidades. Eso es un ejemplo, Daniela, ¿sí? Y así se puede ir extendiendo a otros factores, porque a fin de cuentas, en base a un consejo consultivo de la cultura en Durango, se tendría que decidir en búsqueda de una identidad cultural del duranguense, cuál deberían de ser los pilares de ese proyecto. Claro. Y entonces, de primera intención, sin pensar demasiado, creo que el factor artístico es el más importante para que represente a una identidad cultural de X lugar. Y en Durango no tenemos muchos elementos, muchos factores que puedan considerarse como pilares, pero los pocos que tenemos son importantísimos. Uno es el que acabamos de hablar, pero los hermanos, la familia Revueltas, es otro factor. Que vaya que ha avanzado, Sí. Que se disgrega, ¿sí? Por muchos terrenos. ¿Sí? Se puede extender bueno, ya sabemos que Fermín era pintor, que Rosaura era actriz y bailarina, ¿sí? Que José Revueltas era escritor y que Silvestre era músico. Pero casi todos, ¿sí? Figurones dentro del ámbito cultural, no nada más local, particularmente es nacional. Sí. En Durango difícilmente se les entiende, se les investiga. Pero ¿qué te parecería si en Durango, ya decidiendo que Silvestre Revueltas, por ejemplo, sea un pilar de esa identidad cultural del duranguense, se creara un proyecto en el que la música de Silvestre hubiera una hemeroteca, un proyecto amplio para discusión e investigación de su creación, ¿sí? En Durango. Es difícil encontrar esos proyectos en la memoria de Revueltas, pero por eso Revueltas, en este caso Silvestre, podría ser un pilar fundamental, ¿sí? en la idiosincrasia del duranguense. Desgraciadamente, tú le preguntas a la gente, casi cualquiera, ¿sí? Oye, ¿qué has escuchado Revueltas? Pues yo nomás sé que era de los hermanos. La gente es ignorante, O te van a desgraciadamente. decir, ¿el Festival Revueltas? Pero es un pilar que en este momento yo estoy considerando. Eso, los hermanos Revueltas, los Cardincheros y el gremio plástico en Durango, porque por unas o por otras, ¿sí? Ángel Zárraga, Montoya y la pléyade de participantes junto a Siqueiros, Guillermo Bravo, Guillermo Ceniceros, ¿sí? Y Jorge Flores, ¿sí? Dieron pie también a una herencia plástica en Durango. Se están manifestando de una u otra forma, ¿sí? No por nada, el gremio plástico, bien o mal, en este movimiento light, a raíz del museo de los Gursa, ¿sí? Son los que impulsaron la posibilidad de protesta, de ir en contra de un acto que consideraron que era impropio de la administración cultural. Y es light, o fue light, ¿sí? Porque no se llegó a profundidad. Claro. No solucionaron realmente los problemas, ¿sí? De la cultura en Durango. Sí, más bien la idea que se tenía era que iba a cerrar el museo, luego se esclareció que no O sea, iban a cerrar el museo, y eso apagó el tema, o sea,
Bueno, Sí. pero eso no era lo único importante, ¿verdad? A ver, Exactamente. ¿cuántos programas hay, cuántos apoyos hay? ¿Qué pasó con estas piezas? ¿Qué pasó con este museo? ¿Qué pasó con aquella convocatoria que no se resolvió? Que Se quitó? diluyó. Se diluyó porque quienes lo lideraron no tomaron acciones importantes. ¿Verdad? ¿Sí? Pero al menos dieron pie a que la gente se fijara en el gremio plástico y hubo la posibilidad de que los demás gremios, escritores, músicos, actores, etcétera, etcétera, se adhirieran a ese movimiento, Sí. que desgraciadamente no dio el fruto que se pretendía. Que sí creo que de alguna manera ha habido un poco más de acercamiento de la misma gente de querer saber más, ¿no? Sí, de repente se ve más gente que quiere a ver quién es este artista, o a ver qué es lo que está exponiendo, o a ver, deja voy al museo. Sí. No te quiero decir, porque estaría mintiendo, que los museos están llenos, porque no es cierto, pero sí creo que se está formando un público un poco más que antes, y no sé si es a raíz de eso, pero creo que por ese momento va bien. Es por la actividad plástica importante de los pintores aquí en Durango. Pintores y pintoras. Y ahorita creo que el gremio artístico es grande, o sea, sobre todo Es en lo grande, plástico es grande. es grande, es un semillero importante. Y ese creo que es otro pilar que se está perdiendo. Sí, indiscutiblemente. exactamente. O sea, no hay que olvidar que Durango tiene grandes artistas y que a veces aquí en Durango ni cuenta nos damos, ¿verdad? Pero tú particularmente y otros colegas tuyos que tienen importancia en el arte, en la cultura, ¿no? Sí, se ha dado seguimiento a esa herencia fundamentada en los artistas que te acabo de comentar, porque después de esta trilogía de los alumnos de Siqueiros, bueno, pues mi generación, yo ando en los 60 años, ¿sí? Recibió esa instrucción muy valiosa y esos alumnos de esas generaciones anteriores pues han promovido adecuadamente, instruido en la medida de lo posible a las nuevas generaciones, artistas de 25 a 40 años, ¿verdad? ¿Sí? Y han recibido esa instrucción y la han aprovechado, y las consecuencias es el semillero actual de buenos, a veces excelentes artistas, pintores y pintoras en la actualidad de Durango. Y luego tenemos atrás a los que vienen, ¿verdad? Los que están todavía Claro, en la escuela. porque esos van a recibir esa instrucción también. Que la van a recibir y que se están pegando a las generaciones que están arriba. Entonces vemos artistas emergentes, por llamarlos así, porque lo son, que se están pegando a esta línea de los que ya están más avanzados y pues están siguiendo esa misma escuela fuera de la escuela, ¿no? Claro, sí. Entonces no hay que buscar demasiado para saber cuáles podrían ser unos auténticos pilares de una nueva identidad cultural en Durango. Que ya no sea la imagen del alacrán, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Hay posibilidades de mejorarlo siempre y cuando la administración reconozca que se puede sacar un enorme provecho de estos pilares que estoy comentando, que son ejemplos, que se tienen que realizar proyectos concienzudos de cuál es la vía más adecuada para fortalecer y promover estos pilares, ¿verdad? ¿Sí? Pero son pilares muy importantes que pueden trascender realmente las fronteras, no solo de Durango y de México, sino del extranjero, ¿sí? Entonces, pero eso ya queda en el poder de decisión que tienen los administradores gubernamentales. Que también es mucho lo que pasó con el tema del mezcal, ¿no? Que también Durango lo identifican como tierra del cine, tierra del mezcal, los alacranes. Esto son también pilares que pueden manejarse por detrás de los que acabamos de comentar. ¿Sí? Son muy importantes porque esa es una tradición efectivamente muy enraizada. ¿Sí? Es una cultura científica, ¿sí? Muy importante en Durango. Se debe de aprovechar todo eso. El mezcal, puede sonar un poquito extraño, pero el caldillo duranguense, ¿sí? Claro. Es una forma particular de trabajarse la carne en Durango, la carne y el chile, ¿sí?
son elementos antropológicos, ¿sí?, que se deben de aprovechar en su justa medida, que irían como cerezas del pastel de los pilares que acabamos de comentar. Sí, porque mucho escuchamos de que no ha crecido el turismo en Durango, Durango ya está recibiendo más extranjeros, recientemente con lo del eclipse y todo esto, pero siento que falta mucho más que explorar o que explotar, ni siquiera que explorar, porque se sabe lo que tiene Durango. Simplemente siento que se han enfocado mucho en algunos aspectos que funcionaron en su momento y que los han seguido arrastrando, ¿no? Como todo el tema del alacrán, simplemente, ¿no? La satisfacción de las masas siempre va a funcionar y no se debe dejar de hacer. ¿Sí? Le conviene al gobierno y le conviene también a la gente, porque la gente son ratos de esparcimiento, de desahogo de la gente, ¿sí? Pero hay otras posibilidades de las cuales estamos platicando, ¿sí? Y en la medida de las posibilidades, cada quien consciente de esas posibilidades debe trabajar a nivel particular para que a lo mejor se extienda a nivel general, ¿sí? Uh-huh. Pero lo ideal es que los oídos de la administración gubernamental se concienticen de que hay una real posibilidad en estas sugerencias. Claro. ¿Sí? Ahorita con el tema que, bueno, ya lo pasamos un poco, pero el tema de las instituciones culturales, sobre todo lo que ocurrió con el municipio, ¿qué es lo que tú consideras que pasó ahí? Aclárame un poquito eso. Pues bueno, que se hizo el cambio del IMAC. Ajá. Y que se unió con las demás dependencias. Ese tipo de proyectos, mientras más autónomos sean, es mejor. ¿Sí? Se les destina presupuesto particularizado, etcétera, etcétera. Y eso les permite mayor holgura en la ejecución de sus propuestas. De la otra forma, como se planteó y finalmente se ejecutó, se disgrega las posibilidades de apoyar a la cultura artística. Uh-huh. La unificación creo que fue lo que... Sí. El gremio cultural, mientras más separado se encuentre, es mucho mejor, ya lo sabemos, para las administraciones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hace falta una conciencia de fortalecer el grupo. ¿Sí? Es muy complicado, porque el gremio artístico, es muy individualista. ¿Sí? Uh-huh. Pero al menos en algunas propuestas, en algunos planes, debe tener en cuenta que es mejor estar unidos. ¿Sí? Y bueno. Sí. En una palabra, ¿cómo definirías la cultura actual de Durango? Deficiente. Sí, deficiente. Sí. Por todo lo que acabamos de platicar, ¿sí? Falta mucho. Pero tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Claro. No, y al final, como pasa creo que en todas las demás instituciones, siento que a veces no es solo que no haya intención o que falte más o el recurso, también siento que a veces se pueden hacer más cosas con poco. O sea, no necesariamente tenemos que encontrar el tema de no, es que no hay recurso, no, es que no se destinó. Creo que también es la falta de visión de tomar las cosas, como lo mencionabas ahorita, que ya se tienen y ver qué es lo que se puede hacer con esto. Y pensar en nuevos enfoques, no nada más seguir las mismas líneas que pues funcionan, pero funcionan para algunos. Lo que decías ahorita, se queda fuera a lo mejor un público que es más exigente o que quiere un poco algo más crítico, ¿no? Ahora, ¿a quién le corresponde realmente esa posibilidad? Pues a los consejeros que tiene la administración gubernamental, uh-huh, a los consejeros de cultura. Claro. ¿Sí? Por eso es la falta del consejo, ¿no? Que es lo que mencionaban. Sí. Exactamente, pero más allá de eso, quienes tienen el poder de decidir, por ejemplo, qué exposición plástica se va a montar en X lugar,
en este momento. ¿Sí? A ellos les corresponde aconsejar adecuadamente, ¿sí?, a los directores de la cultura y que llegue a oídos del gobernador. ¿Sí? Ya sabemos también que al gobernador le conviene hacer un uso más adecuado a sus proyectos políticos del presupuesto. ¿Sí? Pero para eso hay un director de cultura en Durango. ¿Sí? Y ese director de cultura debe de proponerle que estos proyectos, estas ideas, tienen valor, se deben de realizar. Y atrás del director de cultura, sus asesores dentro de ese ámbito, ¿sí?, que insistan en ello. ¿Sabes qué? Hay que hacer esto. Nos conviene, pero necesitas estar convencidos de que eso es necesario. Yo no he visto esa cuestión. ¿Sí? Se puede argumentar, ¿sabes qué? Es que yo lo dije, yo lo propuse, pero no me hicieron caso. Hay que insistir, insistir, insistir. ¿Sí? Hasta que se obtenga algo. ¿Sí? Hay muchas maneras. Creo que en algunos aspectos ha habido algunos aciertos importantes. Por ejemplo, en el caso de lo que se está haciendo ahorita, una dinámica que metieron de los museos, de visita a tus museos. ¿Por qué? Porque vieron que había un bajo índice de personas que asistían a los museos. Entonces lo que están haciendo es una dinámica para que asistan los fines de semana. Que se entregó el pasaporte del museo, que se iba sellando y se iban acumulando las entradas. ¿Para qué? Pues para que la gente pudiera después obtener un premio, un regalo, ¿no? Y eso como que impulsó en su momento que la gente visitara más los museos y que los conociera, porque hay gente que ni siquiera los conoce. También algunos otros cambios que se han hecho, pues metieron el tema este del elevador, que lo agarró, me parece que fue una idea de Omar Ortiz, que lo están haciendo en el Ceniceros. Creo que es algo sencillo, el elevador existía, nada más fue darle un mayor impulso, pero creo que son como conceptos muy aislados, o sea, pequeñas cosas que se están haciendo dentro de muchas otras que se podrían hacer, ¿no? Creo que faltan algunas cosas, por decir que, pues mentiría si dijera que no, pero creo que hay algunos aciertos y en algún momento creo que, como decías tú, pues hay que insistir, ¿no?, en otras propuestas que podrían ser pues también beneficiosas, ¿no? Si nos preciamos de ser inteligentes, pues entonces debe de haber muchas propuestas. Claro. Y como en el proyecto del elevador, pues así de exitosas podrían ser las otras propuestas. ¿Sí? Pero también parece ser que a las administraciones culturales no les interesa el éxito de estas propuestas, porque parece ser también que les conviene que todo permanezca igual para que tengan justificación sus acciones, ¿sí?, de que la cultura elitista, ¿sí?, por llamarla de una forma, ese otro tipo de cultura no se difunda tanto, porque parece ser que se llegó a la determinación de que no es necesaria a comparación de otras cosas. ¿Es verdad eso? Sí. Sí, pero ahí se ubica la pregunta de ¿hay o no interés en la cultura? Y si no hay interés en estas propuestas, insisto, se debe de obligar a que se incluyan, porque si en la cabeza de quien dirige no vale la pena, hay todo un gremio artístico que llegó a la conciencia de que eso es fundamental para forjar una nueva identidad cultural en la duranguense. Sí, porque de alguna manera haces que la gente no pida, y al no pedir pues no es necesario, y al no ser necesario pues nadie se acuerda y no se hace, ¿no? No se hace. Es una línea que va hacia atrás. Yo como político me conviene que no se haga, o sea, que no compitan con mis intenciones, con mis proyectos, ¿sí?
Entonces, va mal la situación cultural profunda en Durango, ¿sí? Pero yo pienso que la administración política es inteligente y que sí puede generar cambios en beneficio de una nueva actitud respecto de lo cultural. ¿Sí? Es cuestión nada más de que tomen un poquito de riesgos, ¿sí? Que le quiten un poquito de presupuesto a las otras situaciones que ellos manejan y que le den oportunidad a esa cultura más profunda. Claro, sí, porque ahorita se enfoca mucho el tema cultural pues en el cine, ¿no? Ahorita tenemos pues todo el tema de la feria que se viene encima, el emblema una vez más de Pancho Villa, que es un personaje que también ha dado para más. Y va a seguir dando. La feria nuevamente pues lleva ese emblema. Y se enfoca mucho, sí, en Durango, tierra del cine, pero sí creo que también, como decíamos en toda esta charla, hay otros pilares que podrían tomar en cuenta que de personajes muy importantes de Durango, ¿no? Sí, fíjate que yo veo una enorme posibilidad en la actitud femenina. Ya que tomaste el tema de Francisco Villa, bueno, él sabemos lo que es, claro. Ese ícono, ¿sí? Pero ya está a una buena distancia de las necesidades de la mujer en general, por muchas razones. Sí, claro. Francisco Villa es el prototipo del macho mexicano, ¿sí? Del hombre cabal, ¿sí? Que rigió los destinos del pensamiento del mexicano, ¿sí? Pues tiene que ser un ícono, ¿sí? Pero las épocas están sucediéndose y creo que en este momento ya no es el más adecuado para la imagen de Francisco Villa. No, y sabiendo lo que es, ¿no? ¿Sí? Por mucho que se le pueda apreciar. Yo como hombre sigo participando de esa actitud en muchos sentidos, ¿sí? Pero están cambiando los tiempos, ¿sí? Y ahora la identidad cultural se debe de dirigir hacia otros terrenos. Y creo que las mujeres es un buen mecanismo para implementar proyectos que se distingan de este amor a la imagen de Francisco Villa. Sí, o sea, llevar el movimiento hacia otros terrenos, a un cambio cultural, ¿va? ¿Sí? Con otro enfoque, ¿sí? Y creo que ese va a ser un mecanismo impulsor de una nueva actitud en nuestra sociedad duranguense. Puede serlo, pero también depende que las mujeres tomen esa responsabilidad, con todos los peligros que eso implica, ¿sí? Porque en este momento la moda es el elemento femenino. En todos sentidos, hablando de lo artístico, los proyectos, los concursos, ¿sí? Están siendo dirigidos en todos los ámbitos culturales y artísticos a beneficiar a la imagen femenina. Sí. Y podrá haber proyectos de excelente calidad, pero hay otros que simple y sencillamente siguen la moda, ¿sí? Pero es el momento del poder femenino. Si se aprovecha en decisiones claras e inteligentes, la sociedad en lo general se va a ver beneficiada. ¿Sí? Por eso me refiero a pesar del uso negativo que se pueda dar al poder femenino. Sí, como que seguir la línea de lo que se está haciendo, de esto es por la mujer, ¿no? Que ha sido un discurso que ha funcionado bastante bien. Sí, claro. Y que creo que si lo analizamos, pues lo de Pancho Villa va muy en contra de todo eso. Entonces, por supuesto. Pero pues al ser un personaje tan
emblemático, tan icónico, pues la gente como que de repente piensa, sí, Pancho Villa, pero ¿quién fue Pancho Villa, no? Y el no saber quién fue Pancho Villa, porque hay gente que no sabe muchas cosas de Pancho Villa, Claro. pues caemos en lo mismo de todo. Como no sé qué es, pues para mí está bien, ¿no? Sí, y concluyendo en ese sentido, vale la pena seguir apreciando la acción de Francisco Villa, sí y no, como todo. Claro. ¿Sí? Con sus matices, buenos y malos, matices, ¿no? ¿verdad? Sí. ¿Me conviene adorar la figura del machismo de Francisco Villa? En este momento creo que no. ¿Sí? Ya no es la época. No, ¿Sí? es el momento. ¿Sí? ¿Verdad? Aprecio su acción dentro de la historia de México, la aprecio. ¿Sí? Dio resultados. ¿Sí? Pero hay que desgranar, meternos en filtros, decidir qué es lo que nos conviene. Y eso en todo. Por eso nuestra plática en lo fundamental es qué está bien o qué está mal dentro de la actividad cultural en Durango. ¿Sí? Y la hemos generalizado, hemos tocado puntos de una manera no muy profunda, ¿sí? Pero hemos contrastado la situación actual a nuestra manera de ver las Claro, ahorita va a cosas. llegar a decir, no es cierto. Sí. Todo es válido, hay que contrastar, pero en foros que tengan influencia en las decisiones de poder. ¿Sí? Si esto que estamos haciendo se discute dentro de esos, se polemiza, se argumenta dentro de esos consejos, yo pienso que se podría llegar a cosas valiosas. ¿Sí? Como creo que nuestros escuchas, si les llamó la atención esto que estamos platicando, y bueno, pues tengo mis opiniones al respecto. Claro, o sea, analizarlo ¿Sí? un poco, ¿no? Y pensar. ¿Qué es bueno Sí, de lo es que cierto. dijo Daniela? ¿Qué es bueno de lo que dijo el invitado? ¿Sí? Y estoy de acuerdo con esto no, y manifestarlo, que se extienda, ¿sí? A sus polos de participación dentro de la sociedad. ¿Sí? Y eso ya sería un beneficio. Un avance, ¿no? Sí, claro. Oscar, entonces, en un resumen muy simple, Una conclusión. 3 aspectos que crees que son importantes a tomar en cuenta de la cultura actual en Durango. Primero, necesitamos decidir qué pilares nos deben de identificar a nosotros como duranguenses ante el mundo. ¿Ok? ¿Tenemos? Sí los tenemos. Hay que darles poder. ¿Sí? Son muy valiosos. ¿Sí? Segundo, cada uno de nosotros trabajar desde su trinchera, ¿sí? Para que esto adquiera mayor importancia. ¿Cómo? Si yo invito a mi casa a discutir sobre la obra de José Revueltas, estoy generando una posibilidad que se puede extender. Cada quien desde su trinchera. ¿Sí? Y tercera, intentar que el gobierno de Durango se sensibilice respecto de esta posibilidad. Con estos 3 polos, ¿sí? Yo pienso que se puede generar una posibilidad, no una realidad, una posibilidad. Intentar que esto no se vuelva una falacia. Hay que intentarlo, ¿sí? Pero de formas concretas. ¿Sí? Y creo que eso es lo fundamental. Ok. Pues esos puntos son una tarea, ¿no? Prácticamente. Sí, es un compromiso, ¿sí? Y si cada quien decide que es realmente una obligación, como compromiso, entonces ya tendremos un avance. Bueno, Oscar, pues te agradezco muchísimo este tiempo y pues antes de concluir, platícame qué planes tienes en lo artístico, tu carrera
en este 2024? Ahorita hablabas de algunos proyectos. Sí. ¿Qué se viene? Bueno, seguir difundiendo mi trabajo. En mi caso, cada proyecto que termino se enfrenta a la posibilidad de que deje de hacer proyectos. ¿Sí? Es el fin en ese momento. De ese tamaño es mi compromiso. Y cuando eso sucede, me ha sucedido, ¿sí? Me seguirá sucediendo, ¿sí? Entro en un conflicto muy importante, que está concientizado. Esa posibilidad de que terminen las cosas, de que ya no tenga el ánimo, de que me abandonen las musas, ¿sí? El gusto por lo que hago es un momento difícil, ¿sí? Pero absolutamente necesario, porque me obliga a concientizarme de mi posición en el mundo, ¿sí? A tomar decisiones responsables, lo más congruentes que se puedan, para sentirme vivo, ¿sí? Estar en el filo de la navaja, ¿verdad? Dramatizándolo un poco. Claro. Sí, claro, sí. Entonces, ese es mi presente. En una época a nivel mundial en la que el máximo valor del proceder humano es el momento presente. Es a lo que llaman los filósofos posmodernismo. ¿Sí? Es la época que nos tocó vivir, ¿sí? Y que tenemos que obtener el máximo fruto, que debe ser la conciencia y el concepto abstracto de la libertad. O sea, como que siempre estamos al borde de terminar, ¿o no? Cuando un proyecto es satisfactorio, llega a su término y tienes que estar a gusto con ese proyecto. Así lo decidiste y fuiste responsable con ese proyecto. Pero terminado el proyecto, yo no sé si vaya a estar tan a gusto en el próximo. ¿Sí? Es la disyuntiva de todo el género humano. Sí, de todo en la vida. Sí. Pero prefiero estar consciente de esa posibilidad, de que se puede terminar. ¿Sí? Me da viveza. ¿Sí? Y estoy a gusto con esa posibilidad. Pues creo que es una filosofía, una manera de entender la vida muy particular y creo que es importante. Pues gracias, Daniela. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos aquí en el estudio, por esta plática. Creo que nos vamos con algunos puntos muy importantes y te agradezco nuevamente que hayas tomado el tiempo para analizarlos aquí con nosotros. El tiempo compartido bajo estas intenciones es el mejor uso del tiempo. Muchas gracias también. Y bueno, pues muchas de las que siguieron esta transmisión, los esperamos en una próxima transmisión del Siglo TV, en el Siglo Podcast, el podcast del Siglo, para que sigan pendientes de nuestra información. Y nuevamente, muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Daniela. Gracias, que tengan buen día.